Buenas tardes. Gusto estar, Gracias. como siempre, con ustedes. Gracias. Pues los videojuegos y la interacción virtual es la nueva realidad de los jóvenes, no solo en México, sino en todo el mundo. Pero ¿hasta qué punto estar expuestos a estos videojuegos los hace vulnerables? Tengo que decirlo así. Hoy en día hay mitos y verdades sobre los videojuegos, sobre las redes sociales, por supuesto sobre Internet, los cuales no son nuevos. Siempre se ha señalado que los videojuegos son un elemento dañino o un elemento que genera precisamente aislamiento, que genera estas situaciones de violencia intrínseca, o generan este tipo de cuestiones de cierta vulnerabilidad frente a otros factores. Lo dicho precisamente en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene ciertos elementos verdaderos y ciertos elementos falsos en el sentido de que está generalizando a partir de un solo ejemplo que colocan precisamente, que esto lo hace como si fuera una generalidad, lo cual no es así. O sea, es verdadero ciertamente que actualmente en el ámbito, por supuesto, de los videojuegos, y no solamente los videojuegos, sino en Internet y las redes sociodigitales hay presencia del crimen organizado, eso es verdadero, por supuesto. Y es justamente esa presencia no solamente tiene que ver con la emisión de mensajes, sino que también tiene que ver con intereses que buscan precisamente el ámbito del reclutamiento, como bien lo señalaban en la conferencia de prensa. Pero de eso a que los videojuegos puedan ser un arma precisamente que esté generando que los jóvenes actualmente estén o sean presas del crimen organizado y de que los videojuegos son malos porque están aislando a los jóvenes, eso tiene elementos francamente equívocos, porque precisamente es una generalización muy abrupta que no tiene una muestra empírica de por medio. Luis Esto lo Ángel. digo yo como especialista en el ámbito de las redes sociodigitales e Internet y especialista que ha realizado precisamente estudios empíricos mediante encuestas, grupos focales y por supuesto diversos estudios. Luis Ángel Hurtado. Sin embargo, la modalidad de estar en línea sin duda les abre posibilidades a todos estos niños, niñas y jóvenes a entrar en contacto con agentes dañinos que bien sabemos, bien acabas de decir, pueden estar en los videojuegos, en Internet o en Facebook. ¿Qué medidas deben tomar en cuenta los padres de familia antes de dejarlos solos en esos dispositivos cuando sobre todo están en línea? No, principalmente uno de los elementos que debemos de hacer énfasis es que actualmente no solamente los niños, sino todos, tenemos mayor presencia y mayor tiempo, o pasamos mayor tiempo en Internet. Esto derivado precisamente del virus SARS-CoV-2 COVID-19, lo cual ha derivado precisamente a que muchas de las actividades que antes realizábamos de forma presencial se tuvieron que ajustar al ámbito de lo digital. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Pues principalmente, más que los padres, también tiene que ver con una cuestión de la educación, porque hoy en día no solamente la culpa es de los padres, también tiene que ver con una cuestión educativa en el ámbito de las escuelas, un ámbito social, etcétera, etcétera. Es una cuestión de múltiples responsables o múltiples elementos que tienen que ver precisamente con el consumo de la información y por supuesto los actos. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Pues primeramente, yo siempre lo he dicho, las redes sociales no son culpables, los teléfonos no son los culpables, Internet no son los culpables, sino también hay que ver que los padres muchas veces han dejado de hacer ciertas actividades que lógicamente, pues la única forma que ven como esta válvula precisamente de escape de la realidad, porque hay veces que decirlo así, las mayores afectadas del confinamiento no fueron los hombres, fueron las mujeres, porque las mujeres, muchas de ellas tuvieron que trabajar y a la vez ser ama de casa y por supuesto madres de muchos Y maestras. estudiantes. Exactamente. Y esto está derivando precisamente que a veces las madres, por verse saturadas de que tienen que entregar sus trabajos, todas las actividades que realizaban laboralmente, pues a veces le digan al hijo, pues toma el celular, conéctate un rato a los videojuegos, juega con los videojuegos y déjame en paz. O sea,
Hay que ver todo ese factor, que es una cuestión, una concatenación de muchos factores que están derivando en ello. Lo que yo siempre he dicho es siempre supervisar. Hay que hacer una supervisión de decir, ok, a ver qué videojuego vas a utilizar, ¿no? Pues a ver, quiero ver las modalidades, o sea, destinar a que sea unos 10, 5 minutos para ver si siguen en ese videojuego. Otro elemento es investigar los posibles efectos que puedan derivar el uso de ciertos dispositivos. Y no solamente estoy hablando de efectos de que puedan volverse un sicario andando, sino que básicamente tiene que ver con el desgaste de por supuesto, la visión. Hoy en día también el uso por muchas horas de dispositivos digitales, computadoras, tablets, smartphones y por supuesto consolas, tiene que ver precisamente con obesidad, tiene que ver con diabetes, tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, porque pasan muchas horas sentados, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas hay que ser conscientes también los padres al momento de que se acerquen a este tipo de dispositivos. Otro de los elementos que siempre he dicho es qué elementos o qué narrativas transmiten esos videojuegos. Hay que decirlo aquí, no solamente existen videojuegos violentos como los que anunciaron precisamente en la conferencia matutina, o que son implícitamente con altos grados de violencia. Hay videojuegos que son educativos, hay videojuegos que inclusive le enseñan a los jóvenes a cuestiones de matemáticas, por supuesto cuestiones de política, cuestiones que tienen que ver con el deporte, la cultura, la ciencia, etcétera, etcétera. O sea, no hay que ver a los videojuegos solamente como un agente transgresor precisamente o generador de violencia. Hay que impulsar un civismo digital, también nos falta mucho que aprender en esa materia. Agradecemos muchísimo la presencia del doctor Luis Ángel Hurtado, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director general de la Consultoría en Comunicación Política Aplicada, por estar con las audiencias de Radio Educación y abrirnos un poco esta imagen. No hay que satanizar a los videojuegos, hay que fomentar un juego responsable. Al contrario, muchas gracias, un abrazo fuerte, muy buena tarde. Gracias a Luis Ángel Hurtado.